parte de la semiología regional. Hemos entrado a cuello. Vamos a ver ahora lo que es tórax. Vamos a ver tórax posterior en este caso. Bueno, tórax en general, pero más enfocado a la parte de semiología respiratoria. Vamos a tomar en cuenta algunos signos y síntomas secundarios. Todo empieza con la historia clínica. Recordar, la historia clínica es clave para cualquier tipo de patologías. La historia es fundamental. Recordar que entre más o menos entre un 50 y 70% del diagnóstico está en la historia clínica. Algunos signos y síntomas como tos, hemóptisis, también está algún tipo de expectoración, disnea, dolor torácico, cianosis, acompañado de lo que es el examen físico. El examen físico tiene que estar en relación al tórax, en inspección, palpación, percusión y auscultación. Para el primer examen parcial práctico, tienen que presentar su video. Tienen que hacer un video en relación a la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Vamos a llegar al diagnóstico de condensación, seguramente, de la vertebral, asma, neumotórax y demás. Inspección, sin mucha prisa. Tenemos que obtener la mayor información posible, tenemos que mirar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta? Algunos signos y algunos síntomas. El paciente muchas veces viene por tos. O sea, si no tiene tos, no tiene síntomas, no tiene dolor, no va a la consulta. Pero hay pacientes, por ejemplo, en la temporada, problemas de resfrío, gripe, neumonías y demás. El paciente viene por tos. Entonces, ¿la tos qué es la tos? La tos es un mecanismo de defensa en realidad. No es que la tos es mala, el problema es que la tos nos indica de que existe alguna patología, algo raro que está produciendo la palabra. Ahora, de que entonces la tos es un mecanismo de defensa. Si hay algo que sabía respiratorio, seguramente debe de extraño, de tener una bronquitis, un resfrío, una gripe, seguramente una tuberculosis, ya tenemos bacterias, o simplemente una resfrío, seguramente una tos, una tos. Entonces, nuestra idea de lo que tiene que ser investigar las causas de la tos. No es más problema grave para la tos y actúa. Tenemos que buscar lo que tiene tos. Tos, además de eso, puede haber con expectoración. Y en un tipo de expectoración, seguramente debe investigar las características, cantidad, color, seguramente de expectoración. También debe tomar en cuenta que si es una investigación, podría utilizar el término anaeróbico, absceso. Bronquiectasis es más o menos notable. La psicología clásica te enseña a reconocer hasta prácticamente con el dolor para indicar una patología. Pero tenemos que tomar en cuenta que las expectoraciones pueden ser de distintos tipos. Hay hemóptisis, que es expectoración por sangre. Puede ser una expectoración turbulenta, mucosa, puede ser una expectoración hematoica, una expectoración que puede tener, digamos, mucha cantidad, abundante cantidad, hablamos de vómica, por ejemplo, o broncorrea, en un absceso, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Vamos a ver los tipos de despunto, hemóptisis, cianosis, disnea y dolor torácico. Ahí está una expectoración de tipo hemoptoica o hemóptisis, o sea, con sangre. La expectoración con sangre nos va a denotar que hay algo en la vía respiratoria. O sea, la tos con expectoración con sangre, llamada hemóptisis, se caracteriza justamente por ser una sangre rojo rutilante
Además, viene precedida de tos, viene con expectoración, con esputo, y también tiene un pH alcalino. En contraposición, por ejemplo, de la hematemesis, porque el paciente también dice, doctor, tengo sangre por la boca, o tengo sangre por la boca, no te va a decir, o es hemófisis o hematemesis. Tú tienes que definir, o es hematemesis o es hemófisis. Preguntarás, ¿con tos o con náuseas? El doctor me vino con náuseas y con vómitos. Ah, entonces debe ser hematemesis. Es oscura, hematemesis. Tiene con alimentos. Creo que es hematemesis. Proveniente de la vía digestiva. pH ácido. En cambio, la hemófisis es sangre rojo rutilante, alcalino, con esputo y con tos. ¿No? Pérdida de tos. ¿Qué voy a pensar si tiene hemófisis? Lo primero, Bolívar, tiene que pensar tuberculosis. Tuberculosis voy a pensar, seguramente. Pueden ser muchas otras causas, puede ser una neumonía, sí, una neumonía, bronquiectasia, sí, tromboembolia pulmonar, te puede dar. Pero en personas mayores puedo pensar también en neoplasias, cáncer. CA-TU, neo es lo mismo, ¿no? CA-TU, neo, CA, cáncer, TU, tumor, neoplasia, ¿no? Nosotros no decimos paciente de la cama 5, el nombre Javier tiene cáncer de pulmón. Paciente de la cama 5, del nombre Javier, con CA pulmonar. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Entonces no indicamos. Ahora, si nos referimos a un paciente con VIH, hablamos del paciente PBBS. ¿Entendido? ¿Y acabaron de hablar allá? ¿Sí? ¿No? ¿Se puede continuar? ¿Seguro? Bueno. Entonces, CA-NEO-TU denota un cáncer en terminología. Paciente, si me refiero a un paciente con VIH, digo paciente PBB, paciente que vive con el virus del SIDA. Mucopurulenta, por ejemplo, una sobreinfección, puede ser una bronquitis que se sobreinfectó y mucopurulenta, por eso infeccioso. Seguramente voy a usar un antibiótico, lo más probable, ¿no? Una sobreinfección. Es rumbrosa, como el color del ladrillo molido. Uno ve el tipo de expectoración, de rojiza, anaranjada. Uno tiene que pensar en una expectoración fenológica, en realidad es rumbrosa. O en color a en los ceras, por ejemplo, quisiera utilizar. Se va a depender mucho de la característica del escudo. Ahora bien, puede ser la mucosa, la de último, que está medio con el color de la clara del huevo. Generalmente en pacientes asmáticos para la mucosa. La media blanca, todo eso es blanco, no más sale. Entonces es mucosa. Entonces hay que pensar probablemente en un paciente asmático. Recordar que el paciente asmático generalmente tiene los síntomas cuando cambia de clima. O sea que el paciente asmático ya tiene la idea de que va a volcar súrdida o va a hacer frío, que empieza ya a trancarse, a tener tos, porque seguramente va a cambiar de clima. Entonces, el paciente con asma tiene estos síntomas cuando vuelca sur, cambio de clima, en la noche, en la madrugada, empieza a tener un estrés, digamos, puede hacer deporte, empieza con tos. Los cambios tanto de clima o de estrés se podría dar. ¿Entendido? En este caso, yo tendría que tomar en cuenta eso y seguramente en asma voy a solicitar una espirometría para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, vamos a ver después lo que es asma. Entonces, en resumen, si yo tengo un paciente con tos, tengo que buscar la etiología, la causa. No es nomás dar un antitusivo. La única indicación de antitusivo es en la hemófisis, o sea, hemoptisis. Si no tiene hemoptisis, prácticamente raras veces indicamos antitusivo. De por ahí una tos
sin expectoración, tos entre comillas seca que se dice. Entonces por ahí podría ser, pero después no usamos mucho antitusivo, ¿se han dado cuenta? No. Bueno, vamos a ver seguramente más, pero no usamos antitusivo más que en anóftesis. Ya hemos visto, aquí 10 vimos una mnemotecnia para ver las características del dolor. Alicia también es otra mnemotecnia para poder valorar lo que es el dolor. Aparición, tipo, intensidad, localización, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que indagar. Pero ¿cuáles son los dolores que van a poner en riesgo la vida del paciente con dolor torácico? Doctor, me duele el pecho. Yo tendré que pensar, lo más grave tendría que ser por ahí, ¿no será un infarto de miocardio? Si dolores en región precordial, por ejemplo. Región precordial, irradiado a hombro, al miembro superior izquierdo, hasta la parte cubital, tendré que pensar en un infarto, además si tiene reflejo vasovagal, o sea, pálido, diafrético, además de eso este paciente va a estar con náusea, vómito seguramente, o sea, va a tener reflejo vasovagal, además del dolor, y seguramente va a tener factores de riesgo. No voy a pensar en un pelado de 15, de 20, medio raro sería que se infarte. Capaz de dar medida todo, nada es exacto, 2 más 2 nunca me dicen sale 4, sale otro resultado, por decir así. Pero yo tendré que sospechar de, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o una persona mayor de 40 años, o sea que tenga factores de riesgo. Recuerda que hablamos más de 40, sí, más de 45, 50, 60, tendré que pensar, pero un pelado de 15 es difícil, voy a pensar. Muy difícil. Diabético, hipertenso, qué sé yo, estresado, podré pensar. Angina inestable lo mismo, tromboembolia pulmonar, disección de aorta, pericarditis aguda, un taponamiento cardíaco, mediastinitis, neumotórax espontáneo, también tendría que tomar en cuenta. Yo puedo invertir la radiografía, no es que está mal la placa, sino en un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico, uno puede invertir la radiografía y ven que hay el signo de la copa de champán o rectificación de las curvaturas, entonces podemos tomar en cuenta este dato en una radiografía, o signo de la cantimplora también se llama. Otro síntoma, la disnea. El paciente en la vía respiratoria va a referir lo más probable disnea. ¿Qué es la disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. El paciente dice, doctor, me falta el aire. Entonces, la disnea, que es la sensación subjetiva. Pero, hombre, esa puerta no pega. A ver, peguen la puerta, por favor. ¿Dónde están los coordinadores de grupo? No tenemos coordinadores. ¿Esa puerta pega o no pega al final? A ver, péguenlo, pero yo veo que se entra, o todos tienen la llave. A ver, ábralo, se abre, ya fuera se abre. O sea, no es segura esta llave. ¿Se puede abrir tranquilamente? Hoy día mismo van a solucionar el problema, por favor. Si no, no vamos a poder continuar con la clase. Lo solucionan, ¿sí? Este es su aula, ¿no? Sí. Ya, pues cuiden acá. Sigamos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es la disnea? Disnea, ¿no? Bueno, ¿qué es la disnea? La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Esa es la definición. Sensación subjetiva de falta de aire. No es como en cardiología, estamos en la parte de respiratorio, no es como en cardiología, la disnea se clasifica diferente. En la parte de respiratorio lo clasificamos de acuerdo a grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En cambio, en lo que es cardiología, hacemos base,
Adelante. Bueno, continuaremos. ¿Dónde estamos? Disnea, ¿no? Bueno, ¿qué es la disnea, dijimos? La sensación subjetiva de falta de aire. Hombre, creo que nunca vamos a acabar en serio. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. En neumología es en grado 1, 2, 3, 4. En cambio, en cardiología van a ver que es más a grandes esfuerzos, medianos, pequeños esfuerzos, o también hay de reposo. En cambio, en neumología usamos esta escala que es de la MRC. ¿Entendido? Cuando les pregunte si tienen un paciente respiratorio, usen esta escala. Si tienen un paciente cardíaco, a pequeños esfuerzos, medianos, grandes esfuerzos. ¿Sí? Es así. En cardiología es diferente, no se olviden. Como es comparativa los grados de disnea, grado 1, por ejemplo, y yo refiero cuando un paciente sube, por ejemplo, unos 2 pisos. Si alguien tiene disnea al subir los 2 pisos, tiene un problema probablemente pulmonar. Todos suben por las gradas, ¿verdad? 2 pisos y empieza uno a fatigarse, seguramente tiene un problema pulmonar. Probablemente. Es una pendiente, ¿no? Grado 2, cuando el paciente, bueno, podemos colocar 2 personas de la misma edad a caminar en grado 2 y la que tiene disnea se va quedando. O como al decir un piso, digamos, de subida y ya no puede subir, pues ya tiene grado 1 o grado 2 de disnea. Grado 3, en terreno plano, 100 metros. O sea, en 100 pasos más o menos, el paciente ya tiene disnea. Entonces, grado 3 de disnea. Grado 4 de reposo. En el examen físico, el video que van a hacer va a ser en relación, por ejemplo, tenemos que identificar en el tórax las líneas llamadas, bueno, imaginarias, líneas que nos van a ayudar a ubicar algunos puntos con la inspección, palpación, percusión, ocultación. Ahí podemos ver la línea medio external, clavicular, la paraesternal derecha, la paraesternal izquierda. Entonces nosotros tomamos en cuenta eso. Esta es la línea medio external, paraesternal derecha e izquierda, medio clavicular, pero también existe en lo que es el tórax, tanto posterior como lateral, la medio espinal y también la escapular, o sea, para poder ubicar cierto tipo de lesiones o describir. Ahí está, línea axilar anterior, media y posterior. Tiene que haber, cuando hacemos el examen de tórax, buena iluminación. Siempre tenemos que respetar el pudor del paciente, sobre todo en las damas. Para poder inspeccionar tendremos que usar una sábana o algo para poder cubrir la parte de los senos. En la inspección estática es ver el tipo de tórax, vale decir, si es un tórax, por ejemplo, como en este caso enfisematoso, pacientes que tienen el hábito tabáquico, ahí está, un paciente con EPOC, con enfisema. Un pectus carinatum, o tórax en quilla, se puede tomar en cuenta, pectus carinatum o pecho de paloma también se llama. Esto es de nacimiento. Pectus en quilla o carinatum. O un pectus excavatum, puede ser congénito de nacimiento o también por algunas patologías como el raquitismo, deficiencia de qué vitamina. Muy bien, entonces se podría dar eso. Se puede solucionar quirúrgicamente esto, ¿no? También llamado tórax de zapatero, ¿no? Sifótico, las personas mayores tienen tendencia a tener la sifosis, ¿no? Se van encorvando generalmente las personas mayores. O desviación lateral de la columna, como la escoliosis, la desviación lateral. Pero tenemos que describirla en lo que es el tórax
para poder realizar nuestro examen físico. También puede haber el síndrome de vena cava. ¿En qué patología se puede apreciar esto? Por ejemplo, en este creo que está mucho mejor. Se dan cuenta que existe circulación colateral. O sea, uno ve el tórax y puede ver acá. ¿Se nota? Sí, azul. Se puede ver mucho más marcado lo que es una circulación colateral. O sea, se ven los vasos. ¿Y en qué se daría eso? Cirrosis. Claro, en abdomen generalmente, pero cuando es en tórax, vamos a pensar en un tumor pulmonar. No tenemos que pensar en un tumor pulmonar por síndrome de vena cava. Ahí se puede ver en esta radiografía, por ejemplo, acá yo puedo apreciar que existe el mismo paciente, una masa. ¿Cuándo es masa? Cuando es más de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros hablo de nódulo, pero cuando es más de 3 centímetros yo tengo que referirme a una masa. Esto es un tumor pulmonar. Es un paciente, por ejemplo, con el hábito tabáquico, fumaba varias cajetillas por día por más de 30 años de había fumado. No tenía ningún síntoma, una tosecita, decía, tos del fumador, y se le revisó y tenía este síndrome de vena cava. La radiografía tenía una masa y al final llegó a ser un cáncer que fue un adenocarcinoma. También puedo apreciar lo mismo acá, se ve circulación colateral, síndrome de vena cava. ¿Sí? También allá podemos apreciar lo que es el herpes zóster intercostal, telangiectasias, ginecomastia, síndromes paraneoplásticos, y también allá podemos ver lo que es el enfisema subcutáneo. Podemos llegar a apreciar todo eso en el tórax, en la inspección estática, solamente con observar. También tengo que tomar en cuenta si hay cianosis periférica y central. La cianosis es la coloración azulada de la piel, lo más probable por hipoxemia, por falta de oxigenación en la sangre. En pacientes cardíacos, pacientes tanto pulmonares, tanto periféricas como de origen central. Ahí se puede ver unas uñas en vidrio de reloj. Uñas en vidrio de reloj, llamadas también de dedos en palillo de tambor, acropaquías, también se llaman dedos hipocráticos. Si nos damos cuenta acá, este paciente, miren, las uñas son en vidrio de reloj en relación a las uñas normales que no tienen esta característica. Lo mismo acá yo puedo ver uñas en vidrio de reloj o dedos en palillo de tambor. ¿Por qué se da esto? Por la hipoxia crónica, o sea, pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, con cáncer pulmonar también se podría dar. En patologías crónicas de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca de forma crónica, podría llevarnos a estos dedos o uñas en vidrio de reloj. También neumopatías crónicas, cirrosis hepática, podría llevarnos a este tipo de uñas. En la inspección dinámica, vamos a ver el tipo de tórax y vamos a ver también, sobre todo, la frecuencia respiratoria y también los patrones respiratorios que el paciente puede tener. La frecuencia respiratoria en el adulto normal va variando, o sea, de 12 hasta 22 respiraciones por minuto. Algunos dicen 16, 18, pero en realidad es de 12 más o menos va variando hasta 22 respiraciones por minuto. Algunos libros sí varían, no es exacto, pero normalmente tomamos nosotros desde 12 hasta 22 respiraciones
por minuto en el adulto. En los niños va variando, mucho más variable. Cuando uno nace, al recién nacido, por ejemplo, es más de 40 respiraciones por minuto y es normal, ¿no? Y ya, bueno, a medida que va avanzando la edad, va disminuyendo, se va estabilizando, por decirlo así. También tenemos que tomar en cuenta los tipos de respiración. Respiración normal, si está normal, se llama respiración eupneica. Si está aumentado más de los 22, taquipnea. Menos de 12, bradipnea. Y si no está respirando, cesa la respiración, hablamos de apnea. Entonces vamos tomando en cuenta las características. Hiperepnea, aumento en la frecuencia y la profundidad. O sea, el paciente aumento de la frecuencia y de la profundidad. Polipnea, respiración rápida y superficial, o sea, muy superficial y rápida. En cambio, ortopnea es la disnea en decúbito supino. El paciente cardiópata, los pacientes cardiópatas, tú vas a ver que el paciente cardiópata normalmente no tolera recostarse. El cardíaco, sentado estando más bien. Tú lo recuestas al paciente, lo recuestas y se siente. A eso se llama ortopnea. Disnea en decúbito supino, o sea, recostado. Antes la trepopnea, la trepopnea se da lo mismo, disnea pero en decúbito lateral. Vale decir que el paciente está bien, digamos, recostado de espalda. Está una maravilla. Y de repente, digamos, lo colocamos en posición o lo indicamos que haga en decúbito lateral derecho, digamos. O sea, recostado del lado derecho. Y el paciente empieza a tener disnea y tiene que cambiar de posición. Entonces, la trepopnea es la disnea en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Trepopnea. ¿Por qué se podría dar esta trepopnea? A ver, imagínense que tenemos, a ver, pásenme ¿cómo se llama? Surosí. El surosí, ¿cómo es? Por favor, vaya pasando. Tiene cabeza el surosí. Es un libro. Pasa. Y puede presionar al otro cuando se Es ve. bien. Un cerdito. ¿Qué tiene? Pero, bueno, digamos que este es el paciente sentado, bueno, sentado digamos está bien, pero ¿qué tal si yo lo recuesto de un costado y el paciente hace disnea y tiene que cambiar de posición? O sea, se da generalmente porque hay, digamos, un derrame pleural, puede ser que tenga aquí masivo, que está comprimiendo y comprime el pulmón sano, pues, y tiene que cambiar de posición. O sea, yo, digamos, tengo un derrame en este lado, pleural masivo. Está bien, del lado recostado de espalda, ¿vale? Pero ¿qué tal si me recuesto del lado derecho? Y, porque este pulmón, digamos, bueno, este lado tengo el derrame, va a comprimir al pulmón que está sano, entre comillas, digamos. Y el paciente va a tener disnea, pues, va a tener que cambiar de posición. O sea, derrames pleurales masivos, abscesos, pueden producir trepopnea. ¿Se entiende? Sí. Bien. Platifnia. ¿Qué es la platifnia? La platifnia es la disnea, pero cuando el paciente se pone de pie. O sea que ustedes en su video van a demostrar la ortopnea, la platifnia y también la trepopnea. La platifnia puede empezar en el video que van a hacer. Un paciente recostado bien, sin disnea. Por favor, póngase de pie. Se para y el paciente queda con disnea. Y tiene que recostarse. Entonces la disnea, cuando el paciente se incorpora o se pone de pie. ¿Por qué se podría dar esto? Por problemas en el
diafragma. El paciente puede tener problemas en el diafragma y al incorporarse, pues comprime el diafragma y el paciente tiene disnea. ¿Entendido? Ya tenemos que realizar entonces un video de ortopnea, de platipnea y también de trepopnea. ¿Entendido? No se olviden. Vamos a ver también los patrones respiratorios. También van a hacer video de estos patrones respiratorios. ¿Qué es la apnea? Dijimos. A ver, veamos. ¿La apnea qué es? Cese de la respiración. Cese de la respiración. Muy bien. Vamos a ver en primera instancia de la respiración de tipo Cheyne-Stokes. O sea, vamos a ver. Aquí no me sale. ¿Sale? Sí, ahí está. Ahí está la respiración del tipo Cheyne-Stokes. Esta primero vamos a tomar en cuenta. Es un paciente, por ejemplo, que está con apnea, está sin respiración, sin apnea, y de repente empieza y hace un pico de hiperapnea y luego hace nuevamente periodos de apnea. A ver, veamos. De Cheyne-Stokes. Adelante. Pero hombre, lo que le da. Down. Pero hombre. No da, ¿no? Va. A ver, veamos. Algo ha pasado. Algo pasó con estos videos. No, yo ahorita primero. Y luego más. Sí. Ahí se puede ver un paciente con respiración tipo Cheyne-Stokes, donde está en apnea. Pues vamos a empezar a ver. Y empieza el paciente periodos de apnea, hiperapnea, hipopnea y apnea. No está respirando, está en apnea. Y empieza a respirar así. Va a llegar a un pico. Está con hiperapnea. Y nuevamente va descendiendo. Ahora va a empezar a hacer hipopnea y luego apnea. Después de respirar, ahí hace apnea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Comenzó. Unos 22 más o menos segundos no respiró. Y nuevamente empieza 4 ciclos. Y otra vuelta hiperapnea. Y sigue con hiperapnea. ¿En qué? Bueno, la pregunta, ¿en qué paciente se da? Ahí está. Se da generalmente en pacientes que tienen, por ejemplo,
insuficiencia cardíaca, sobre todo avanzada. Además, también pacientes con trastornos del sistema nervioso central, ACV, meningitis, lesiones del puente, sedación, intoxicación por monóxido de carbono, trastornos ácido lácticos. Son muchas las causas que pueden producir este tipo de patrón. Acá no indica que está mal la vía respiratoria, sino está, esa afectación es afectada por otro tipo de patología, como una clásica es insuficiencia cardíaca. Los pacientes cardiópatas crónicos tienen este tipo de respiración. Van a ver que el paciente está, por ejemplo, somnoliento, inconsciente y hace este tipo de respiración. Eso es en relación al tipo de Cheyne-Stokes. ¿Qué más van a hacer además de eso? Otro tipo de respiración que es la de Biot. Igual, la de Biot, esta de Biot generalmente viene con periodos de apnea, pero de forma irregular. Miren. Apnea y hace apnea, pero muy irregular. No es como la anterior, que era en forma ordenada, en forma de ciclos. Esta no, es muy irregular. La de Biot es una respiración igual, con periodos de apnea, pero de forma irregular. En cambio, la de Cheyne-Stokes es en ciclos. También se llama respiración ciclopneica, también se llama. La de Kussmaul, una respiración, vamos a ver, tiene una respiración paradojal y también tiene una respiración de Kussmaul. Profunda y seguida, miren. Profunda y seguida. ¿En qué se puede dar Kussmaul? ¿En qué se da? El paciente diabético, cetoacidosis diabética, o sea, la acidosis metabólica, el paciente tiene la respiración acidótica de Kussmaul también se da. O sea, hay hiperepnea. Pacientes que están sumamente cansados, sin embargo, es por la acidosis que tienen. Entonces, la cetoacidosis diabética te puede llevar a una respiración de tipo Kussmaul, o sea, un pH ácido. También puede haber algún tipo de respiraciones en relación, por ejemplo, a lo que es la respiración. Recordad que los adultos, el varón, generalmente tiene una respiración de tipo tóraco-abdominal, es torácica la respiración. Inspire, el tórax se insufla, ¿no? El tórax. La mujer es costal superior y los niños sí son respiración abdominal. Pero cuando hay una insuficiencia respiratoria, cualquiera sea la causa, puede darnos, por ejemplo, respiración paradojal. O sea, el paciente invierte la mecánica. O sea que en vez de distender primero el tórax, que normalmente es, el paciente distiende primero el abdomen. O sea, trata de respirar, o sea, de ayudarse con estos músculos, por decir así, y también los músculos accesorios, porque el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, un paciente que está en insuficiencia respiratoria va a hacer lo que se llama respiración paradojal, va a invertir lo que es la mecánica. Repito, normalmente es tóraco-abdominal, pero cuando hay respiración paradojal puede ser abdomino-torácica, porque va a empezar a usar musculatura accesoria cuando hay hipoxemia, cuando hay insuficiencia respiratoria. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, a ver, veamos qué más tenemos acá. ¿Qué más hay por acá? Me está haciendo frío. Bueno, quedamos en esta parte de los tipos de respiración. No se olviden que tenemos que hacer un video en relación a la semiología del tórax. Les voy a pasar lo que tiene que tener el video para su examen práctico. No tenemos fecha de examen todavía. Okay. Hay tiempo. Tienen que ir a obtener su carnet. Ya tienen su carnet de prácticas en el hospital. Vayan tramitándolo en el Hospital San Juan de Dios. Vayan a tramitarlo para que ya podamos llegar a la parte práctica.
¿Cuántos estudiantes somos en total, verdad? Somos unos 150. No le diga eso, se va a asustar. Grande.